completamos ahí. Y ahí llevamos 1, 2, 3 y 4. Bueno, más o menos. Sería 4. Entonces, fíjense, este sería nuestro cilindro. ¿Está bien? Entonces, por arriba está limitado por el plano z igual 4. Por debajo está limitado por el plano z igual 0. O plano xy. ¿Está? ¿Estamos? Sí. Vamos a buscar los límites para ρ. Esta es interesante porque está limitado por superficies ρ constante. ¿Quién sería ρ1 y quién sería ρ2? Uno sería el origen, sería 0. No, no es el origen, es el eje z. Ah, claro, sí, sí. ¿Está? O sea, un cilindro de eje z es ρ constante. Imagínense que ρ se va achicando, o sea, ρ se va achicando, entonces nuestro cilindro se va haciendo cada vez más finito, hasta que llega a ρ igual 0 y ahí genera el eje z. ¿Está? Entonces ρ1, bueno, acá hubiésemos puesto como los límites, ρ2 arriba y ρ1 abajo, ¿no? ¿Está bien? Entonces ρ1 vale 0 y ρ2, 2. 2. Y ahora vienen los límites para lambda. De 0 a 2pi. Sí, ahí lo que tienen que imaginar es un plano tienen que imaginar muchas cosas. Tienen que imaginar un plano que rota alrededor del eje Z y que tiene que ir barriendo todo el volumen. ¿Está? ¿Pueden hacer esa imagen en la cabeza de ustedes? ¿Mm? Imaginar un plano lambda constante que rota y tiene que barrer todo el volumen. Entonces, arrancamos por lambda igual 0, que sería, ¿no es cierto?, el plano XZ. Lambda igual 0 es el plano XZ. Y ese plano va rotando y cuando vuelve a coincidir con él mismo, ha barrido todo el volumen. Pero obviamente el otro límite no puede ser de vuelta lambda igual 0, ¿no? Sino que el otro límite es lambda igual a 2 veces pi, lo cual representa alrededor del eje Z la rotación completa de ese plano lambda igual constante. ¿Estamos? Entonces acá tienen los límites de la integral. Entonces nuestra integral va a quedar. Bueno, ahí falta poner qué es lo que vamos a integrar, pero ρ diferencial ρ acá es diferencial z, primer límite respecto de z,
desde z igual 0 hasta z igual a 4. Respecto de ρ, desde ρ igual 0 hasta ρ igual a 2. Y respecto de lambda, desde lambda igual 0 hasta lambda igual 2pi. ¿Está? ¿Estamos? Y de esa forma tenemos los límites de la integral. ¿Alguna pregunta? ¿No? Por ahora no. Bueno, en realidad en el planteo, considerando densidad constante, tomamos nuestro elemento de volumen, ¿no es cierto? Y la distancia de ese elemento de volumen al eje Z es ρ. Entonces, el diferencial momento de inercia es ρ cuadrado por diferencial masa y queda como ρ cubo, ¿no es cierto? Por, o sea, el diferencial masa está escrito acá arriba en realidad, es la densidad por el diferencial volumen, y es la densidad por el diferencial volumen, que es ρ, diferencial lambda, diferencial z. O sea, acá falta el diferencial z. Y acá también falta el diferencial z. ¿Está bien? Por lo tanto, nuestro momento de inercia, bueno, los límites ya los explicamos recién, y esto sería lo que faltaba entre los paréntesis del ρ cuadrado. ¿Estamos? En este dibujo acá solo quedó representado un octante, y sería un cuarto del volumen total. Siempre está la tentación de integrar esto entre 0 y pi sobre 2 y multiplicar el resultado por 4. ¿Está? Pero tengan mucho cuidado con esa cuestión de tomar un solo octante y multiplicar el resultado por 4, ¿no es cierto? Porque tienen que estar seguros de que el resultado de la integral es el mismo en todos los octantes, cosa que no siempre es cierto. ¿Está? Entonces, primero y principal, esas cuestiones de simetría no es que le ayudan mucho, no le ahorran ningún trabajo, porque la integral la tienen que resolver igual, el reemplazo de los límites lo tienen que hacer igual, ¿no es cierto? Por lo tanto, tomar la mitad del volumen o tomar el volumen entero, el trabajo es exactamente el mismo. Y corren el riesgo de que el resultado de la integral no sea el mismo en todos los octantes. ¿Está bien? Entonces hay que ser muy cuidadosos con esa cuestión de tomar simetría, ¿no es cierto? Y tomar solo una parte del volumen y después multiplicar el resultado por 2 o por 4. Y esto que les digo es válido en coordenadas cartesianas, polares, cilíndricas y esféricas. ¿Estamos? Bueno, hacemos un breve descanso y vamos a continuar con las coordenadas esféricas. Ahí quedó una pregunta, dice, un caso en el que no serviría la simetría podría ser cuando la densidad no es constante. Exactamente, ¿no? Si tuviesen una densidad que no es constante,
puede ser que el resultado de la integral en un octante sea distinto en el otro, ¿no es cierto? Entonces, es un claro ejemplo de que puede ser peligroso en muchos casos, ¿no es cierto?, tomar cuestiones de simetría, ¿no? ¿Estamos? Así que ahora hacemos un breve receso y continuamos. ¿Están entendiendo esto de las coordenadas cilíndricas? Sí, se va entendiendo. Obviamente, este es un paso a paso, ¿no? O sea, primero tienen que entender las coordenadas polares, ¿no es cierto? Y, bueno, las coordenadas cilíndricas es cuestión de agregar el eje Z, ¿no es cierto? Y de allí surgen las coordenadas cilíndricas, ¿no? Bueno, una cuestión que simplifica mucho, el jacobiano de coordenadas cilíndricas es igual al jacobiano de las coordenadas polares. ¿Está? Eso, digamos, es el Rho, ¿no es cierto? Es el jacobiano de polares y ese mismo es el jacobiano de coordenadas cilíndricas. Y bueno, el elemento de volumen de coordenadas cilíndricas es el elemento de área de polares con el espesor diferencial Z. De ahí surge, bueno, justo esto que está mostrando aquí, ¿no? Esto que se está mostrando aquí, ese es el elemento de volumen en coordenadas polar cilíndricas, que es, si ustedes se fijan, esto aquí es el elemento de área, ¿no es cierto?, en coordenadas polares, y a eso le agregan el espesor diferencial Z, y eso les da el elemento, ¿no es cierto?, de volumen en coordenadas cilíndricas. Bueno, vemos rapidito este ejemplo, que en este caso dice calcular el volumen común a los cilindros x cuadrado más y cuadrado igual a 1 y x cuadrado más z cuadrado igual a 1, ubicado, acá sí dice ubicado en el primer octante. ¿Está? Entonces, hay que imaginar más que imaginar, hay que dibujarlo, ¿no? Nuestro cilindro de coordenadas que está dado por la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1, iría sobre el plano XY, la circunferencia de radio 1, ¿está? ¿Está bien? Sí, sí, se entiende. Y sobre el eje, sobre el plano XZ, la otra circunferencia x cuadrado más z cuadrado igual a 1. Por lo cual generamos este cilindro, el que estamos rayando ahí, y bueno, se completa con el plano XZ, el plano XY, que es z igual 0, y el plano YZ, los planos coordenados. ¿Le queda claro cuál es el volumen común
a los cilindros x cuadrado más y cuadrado y x cuadrado más z cuadrado igual a 1, ubicado en el primer octante? ¿Lo visualizan? Sí, profe. Sí, profe, se ve, se ve. Bueno, y para ir colocando los límites, fíjense, ahí está, pero bueno. Lambda 1 igual a 0 y lambda 2 igual a pi sobre 2. ¿Estamos? Bueno, entonces, está escrito acá, ¿no? Lambda igual constante son los planos xz e yz. Y fíjense, busquemos primero qué es lo que limita por debajo a nuestro volumen. ¿Qué es lo que limita por debajo a nuestro volumen? Z igual a 0. Z igual a 0. ¿Está? Y ahora, ¿qué es lo que limita por arriba? X cuadrado más Z cuadrado igual a 1. Exactamente. Lo que limita por arriba, ¿no es cierto?, es x cuadrado más z cuadrado igual a 1. Y de ahí está despejado z y ya escrito en función de ρ y lambda. Si quieren, hacemos el paso a paso. Sería, a ver un poco, un segundito. Es x cuadrado más z cuadrado igual a 1. O sea, de ahí despejo z, queda raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Y x en cilíndrica es ρ por coseno de lambda. Entonces les queda z igual raíz cuadrada de 1 menos ρ coseno de lambda al cuadrado. Y eso es z igual a raíz cuadrada de 1 menos ρ cuadrado coseno cuadrado de lambda. ¿Estamos? Y ahí tienen este cilindro, pero con z despejado y escrito en función de ρ y lambda. ¿Estamos? Entonces eso es lo que limita, le hacemos un doble rayado ahí, es lo que limita a nuestro volumen por arriba, algo así como el techo. ¿Está? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, se entiende. Bueno, ρ igual a 0 es el eje Z. Y ρ igual a 1 es el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Está? Bueno, entonces, en realidad el diferencial volumen sería ρ por diferencial ρ por diferencial lambda por diferencial z. Y para calcular, volvemos un poquito atrás, el objetivo es calcular el volumen. Entonces, para calcular el volumen integramos una función que vale 1. O sea, la integral triple en el recinto B de una función que vale 1 por diferencial B es el volumen. ¿Está?
Entonces, obviamente no estaba, pero lo indicamos, estamos integrando una función que vale 1. Y 1 es 1 en cilíndricas, en esféricas, en cartesianas. No tienen forma de cambiar las variables, siempre va a seguir valiendo 1. ¿Está? Entonces, primero colocamos los límites de z, y fíjense, me queda. Volvemos atrás. Lo que limita al volumen por abajo, z igual 0, y lo que limita al volumen por arriba, z igual a 1 menos la de raíz cuadrada de 1 menos rho cuadrado coseno de lambda. Y ahí le queda el límite superior de z. ¿Estamos? Después la integral del diferencial rho, entre rho igual a 0 y rho igual a 1. El dibujito, si le sirve, visto desde arriba. Ven al eje z. Y fíjense que verían ¿entienden el dibujo? Sí, profe, es un cuarto de la Sí, circunferencia se entiende. de 1. O sea, desde arriba, ese sería un ojito ahí. Están viendo desde arriba. Desde arriba no van a ver el techo. O sea, van a ver el techo y el piso confundirse. Y van a ver la traza de este cilindro. ¿Estamos? Y bueno, ρ varía desde ρ igual a 0, que es el eje Z, hasta ρ igual a 1, que es este cilindro. Por eso la variación de ρ acá. Y por último, la integral respecto de lambda, desde lambda igual a 0, que es, acá lo verían así, este sería lambda igual a 0, sentido antihorario, hasta lambda igual a pi sobre 2. Y ahí tienen el otro límite. ¿Está? ¿Estamos? Ingeniero, ¿puede explicar de vuelta la parte de ρ? Del límite de ρ. Ah, está. O sea, el límite de ρ, por eso les decía, en este dibujo, ustedes van a haber visto este dibujo que está acá, ¿no es cierto? Es visto desde arriba. ¿Mm? Ahí tenían, perdón, es así el dibujo. Visto desde arriba, ustedes ven la el cuarto de circunferencia de x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y al eje z lo ven así. Entonces el límite inferior de ρ es el eje z. Es ρ igual a 0. Y de allí, ρ crece hasta encontrar al cilindro de esta ecuación. Pero este cilindro, valga la redundancia en cilíndrica, es ρ igual a 1. ¿Se ve? Entonces por eso es este límite de ρ igual a 1. Perfecto, ahí entendí, sí. ¿Se entiende? Sí, no era más que verlo, o sea, cómo estaba justo este sistema girado o rotado, me confundió, pero era igual, era solo ver ¿Está? ρ donde choca ρ en la primer curva y ver el límite. Sí, es así. En realidad es la segunda curva.
Porque la primera es z igual 0, es ρ igual 0. Por eso el límite superior. ¿Está? Perfecto. Bueno, entonces esto como ejemplo de coordenadas cilíndricas, simplemente vimos dos ejemplos. Uno en donde todos los límites eran constantes y otro en donde el límite de z, ¿no es cierto?, aparece algo que queda en función, obviamente, de ρ y de lambda. ¿Estamos? Bueno, entonces, antes de avanzar, simplemente las coordenadas cilíndricas, ¿no es cierto? Lo que hacemos en coordenadas cilíndricas es agregar a las coordenadas polares la altura z. Entonces piensen las coordenadas cilíndricas, digamos, en función de las polares y combinada con cartesianas agregando el ángulo z, que es la distancia z, la altura. ¿Estamos? Bueno, y vamos a avanzar con otro tipo de coordenadas que son las coordenadas esféricas. Entonces, las coordenadas esféricas se generan midiendo una distancia, la distancia que hay desde el origen de un sistema referencial en cartesianas hasta el punto del espacio. Entonces ahí tenemos una distancia. Después, dos ángulos, el ángulo θ, ¿no es cierto?, que es el ángulo del radio respecto del eje Z. ¿Identifican cuál es el ángulo θ? Sí, sí. Y el ángulo lambda y para entender el ángulo lambda lo que hacen es proyectar el radio ρ sobre el plano XY y el ángulo lambda es el ángulo entre el eje X y la proyección, y ese es el ángulo lambda. ¿Ubican bien el ángulo lambda? Sí, sí. Tita había dicho que era el ángulo cuando se hacía la proyección sobre el plano IZ. No, θ es el ángulo entre ρ y el eje Z. Ah, sin proyectar. O sea, Sin proyectar, es ρ, ¿no es cierto?, y el eje Z. ¿Está bien? claro. Sí, sí, entiendo. ¿Estamos? Dale. Sí, sí. Claro. Una forma de entender estos ángulos es con el movimiento de la cabeza. Cuando ustedes dicen que no, con la cabeza, cuando dicen no, están variando el ángulo lambda. ¿Está? Y cuando dicen sí, con la cabeza, están trabajando con el ángulo θ. Respecto de un eje vertical, ¿no? ¿Se ubican? Sí. Entonces, cuando, digamos, cuando expresan no con la cabeza, giran
¿no es cierto? Giran la cabeza sobre un eje vertical. ¿Está? Y ahí están variando el ángulo lambda. Y cuando dicen que sí con la cabeza, ¿no es cierto? Están variando el ángulo tita. Midiendo, no sé, habría que descubrir el eje de la cabeza, ¿no es cierto? Pero moviendo el eje vertical de la cabeza, hacen, digamos, una rotación, y ahí lo que están haciendo es variar el ángulo tita. ¿Estamos? Sí, se entiende. ¿Se entiende, no? Bueno, una vez que tienen el punto del espacio en coordenadas cartesianas, es cuestión de ver la coordenada X, fíjese, ρ por seno de tita es la proyección sobre el plano XY. Y multiplicado por el coseno de lambda, vuelven a proyectar y les da X. Y multiplicado por el seno de lambda, vuelven a proyectar y les da Y. Por eso, XY, fíjense, es ρ por seno de tita por coseno de lambda. Y es ρ por seno de tita por seno de lambda. ¿Se ubican? Fíjense, partimos de ρ, multiplicamos por el seno de tita y obtenemos la proyección sobre el plano XY. Volvemos a proyectar y obtenemos la proyección sobre el eje X. Por eso X es ρ por seno de tita por coseno de lambda. E Y es ρ por seno de tita por seno de lambda. ¿Entienden esto de la doble proyección? En cambio Z es como que proyectamos una sola vez sobre el eje Z y es simplemente Z ρ por coseno de tita. Y ahí tienen la relación entre las coordenadas cartesianas y las esféricas. Las coordenadas esféricas. Bueno, el jacobiano de la transformación, ¿no es cierto? Es, bueno, acuérdense, el jacobiano sería el jacobiano de X, de Y y de Z respecto de ρ, lambda y tita. Y ahí iría, cuando yo derivada de X respecto de ρ, y eso es lo que está calculado aquí. Este sería la derivada de X respecto de ρ, la derivada de X respecto de quién? Respecto de lambda, acá falta un ρ. Y la derivada de X respecto de tita, y acá falta un coseno de lambda. Bueno, después revisen, pero es cuestión de escribir el jacobiano y resolver el determinante. Y el determinante siempre les va a dar ρ cuadrado seno de tita. Y si bien acá aparece un signo menos, después, en realidad, del jacobiano siempre tomamos el valor absoluto. ¿Está bien? O sea, del jacobiano, digamos,
lo tomamos como positivo. Y nos queda la fórmula, ¿no es cierto?, para cambiar de cartesianas a esféricas. Entonces, la integral triple en el volumen B de una f de x y z, diferencial x, diferencial y, diferencial z, será la integral triple en un recinto omega de la función, pero escrita en función de rho, lambda y tita. Y el jacobiano está acá. Rho cuadrado seno de tita, diferencial rho, diferencial lambda, diferencial tita. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Les quedó claro que del jacobiano siempre tomamos el valor absoluto? Claro, entonces sería sin el menos. Obvio. O sea, al tomar el valor absoluto eliminamos el signo menos aquí. ¿Está? Claro. Bueno, entonces, esto pueden usarlo directamente como fórmula, ¿no es cierto?, para hacer el cambio de variables de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas. Y todo esto que queda acá, el jacobiano, multiplicado por diferencial rho, diferencial lambda, diferencial tita, es el elemento de volumen en coordenadas esféricas. O sea, este es el diferencial volumen en coordenadas esféricas. Y si se fijan en el dibujo aquí, ¿no es cierto?, esto sería el elemento de volumen en coordenadas esféricas, y lo podemos asimilar a un cubo, en donde este lado aquí es rho diferencial tita, este lado aquí es este, y es la proyección rho por seno de tita por diferencial lambda. ¿Está bien? Y este lado es diferencial rho. Entonces, hacer el producto es rho diferencial tita por rho seno de lambda diferencial lambda por diferencial rho, y de ahí le queda rho por rho, rho cuadrado, seno de tita, diferencial rho, diferencial lambda, diferencial lambda, diferencial tita. ¿Estamos? Después tienen que dibujar el elemento de volumen, ¿no es cierto?, y calcular el volumen de ese elemento, y les va a dar automáticamente este valor, que lo podemos entender como el jacobiano multiplicado por el diferencial rho, diferencial lambda, diferencial tita. ¿Está bien? Sí, mareó un poco lo último, pero se entendió bastante. Sí, bueno. Entonces, este dibujo después traten de reproducirlo con calma, ¿no es cierto? Pero les da la guía de cómo hallar, interpretar, ¿no es cierto?, el elemento de volumen en coordenadas esféricas. ¿Estamos? Ingeniero, usted en el jacobiano había dicho que, o sea, la primera columna sería de los diferenciales respecto de rho, la segunda sería diferencial respecto de lambda, y la tercera respecto de tita. ¿Correcto, no? ¿Sería así? Sí, es como que, a ver, o sea, en realidad la primera columna sería la derivada de todas respecto de rho, la segunda sería la derivada de todas respecto de tita, perdón, respecto de lambda, y la última sería respecto de tita. Cada fil. Claro.
Claro, yo había pensado que cada columna era, o sea, una columna era de Rho, otra de lambda y otra de theta. Pero sería cada fila. Cada fila. Ah, dale, muchas gracias. Bueno, y aquí viene, a esto hay que prestarle mucha atención porque esto, digamos, es la clave para poner los límites después, ¿no? Cuando mantenemos constante una de las coordenadas esféricas, se generan. Tita constante, se generan estos conos. ¿Está? En donde tita da el ángulo del cono. O sea, si mantenemos tita constante, generamos estos conos de eje Z. ¿Está? ¿Se entiende eso? Si alguien no entiende, pregunte. Sí, se entiende, profe. Entonces, mantenemos tita constante, generamos conos. Manteniendo lambda constante, acá de vuelta contenemos planos que contienen al eje Z. O sea, planos perpendiculares al plano XY y por lo tanto, y que contienen al eje Z, ¿no? ¿Está? Y manteniendo ρ constante, generamos esferas de ese radio centradas en el origen. ¿Está? ¿Estamos? ¿Lo pueden ver o no? Sí, se está entendiendo. Sí, se ve. Entonces, manteniendo tita constante, generamos planos, perdón, conos, ¿no es cierto? Cuyo eje es Z, ¿m? Y el ángulo tita, ¿m? A ver, para ver si entendieron. ¿Cómo generamos en coordenadas esféricas el plano XY? ¿Cómo generamos en coordenadas esféricas el plano XY? Primero tita cero, No, ¿no? no. El plano XY es este plano, ¿no? Por las dudas. Tita 90 grados tiene que ser. Exactamente, tita igual a pi sobre 2. Y ya que estamos, tita igual 0, ¿qué es? Está escrito ahí en la filmina, pero tita igual 0. El eje Z. El eje Z. O sea, tita igual 0, justo estaba acá, ¿no es cierto? Es el eje Z. O sea, lo que tienen que entender es lo siguiente, ¿no? Tita igual 0 es el eje Z apuntando hacia arriba, el eje Z positivo. A medida que van aumentando tita, van generando conos que se van, como que son cada vez más abiertos. ¿Está? Cuando llegan a tita igual a pi sobre 2, en realidad no tenemos cono porque el cono cuando se va abriendo, se va transformando, en un momento dado se transforma en un plano.
¿Estamos? Y después que pasan de θ igual a pi sobre 2, el cono se va cerrando de vuelta. ¿No? O sea, por ejemplo, θ, bueno, habría que ponerlo igual a 120 grados, le genera un cono, pero ya así. ¿Lo entienden? Sí, Y cuando θ llega a 180 grados, o sea, a pi, el cono se transforma en el eje Z, pero negativo. ¿Estamos? Entonces, variando θ desde 0, eje Z positivo, hasta θ igual a pi o 180, generamos el eje Z negativo. Y el plano XY se genera para θ igual a pi sobre 2. ¿Está? Bueno, lambda es más fácil de entender, ¿no es cierto? Porque es un plano que cuando cambiamos lambda va rotando alrededor del eje Z. Lambda igual 0 genera el plano XZ. Lambda igual a pi sobre 2 genera el plano IZ. ¿Está? Entonces lambda siempre lo tienen que entender como un plano, ¿no es cierto? Que al cambiar lambda va rotando sobre el eje Z. Y ρ constante genera esferas centradas en el origen. Ρ igual 0, ¿qué generaría ρ igual 0? un punto. El origen. Ρ igual 0 es el origen. ¿Está? Y a partir de ahí van aumentando, ¿no es cierto?, el radio de la esfera. ¿Estamos? Bueno. A ver, vamos a... Me dan un segundito. Vamos a plantear generalmente este va a ser el orden de integración, si bien, repito, al igual que en cilíndricas, no es obligatorio, puede ser que en algunos casos se cambie el orden de integración, pero para orientarnos, ¿no es cierto? Este sería el orden de integración. ¿Está? Bueno, vamos a suponer que el recinto es primer octante y está limitado por
vamos a suponer, tenemos el volumen limitado por las esferas x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1, la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4, y los planos coordenados. Vamos a dibujar este recinto. Claramente solo el primer octante. ¿Y cómo les quedaría el recinto? Una esfera dentro de la otra. Sería algo así como esto, ¿no? Radio 1 y después la esfera Verían de radio 2. la esfera de radio 1 y la esfera de radio 2. ¿Está bien? Sería el volumen interior a esos dos. Sería el volumen que está entre las esferas y los planos coordenados. ¿Está bien? ¿Se entiende? Por las dudas ahí ponemos X y Z. ¿Está? ¿Cómo serían los límites de integración? Rho 1 igual a 1. Rho 2 igual a 2. Bueno, los límites para Rho tienen que dibujar una especie de, no sé qué nombre darle, algo así como un rayo. ¿Está? Y tienen que ver a quién encuentra primero. ¿A qué superficie encuentra primero? Ese es el límite inferior. Y a quién encuentra después, ese es el límite superior. ¿Está? O sea, imaginen que acá en el origen tenemos, no sé, algo así como un sol, ¿m? Que genera rayos. ¿Está? Y tienen que ver a quién encuentra, a qué superficie encuentra primero ese rayo, y eso les da el límite inferior de Rho. Y a quién encuentra después, eso le da el límite superior de Rho. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Entonces ahí el límite sería 1 y 2. desde Rho 1 igual a 1, desde Rho, en realidad acá es desde Rho igual a 1 hasta Rho igual a 2. ¿Cómo ponemos los límites de tita? Bueno, ahora tenemos que imaginar, tenemos que tratar de ver superficies tita constante. Superficies tita constante. ¿Hay superficies tita constantes acá? Pero, ingeniero, creo que Tita tiene que recorrer toda esa superficie de Z hasta ahí. Piensen en superficies. Por eso, ¿qué superficies tita constante están involucradas acá? Una es una deformación, porque es una superficie que se deforma en un eje, en una recta.
Claro, sería... Tita igual a 0 y tita igual a pi sobre 2. Exactamente, tita igual 0 es el eje Z. Y tita igual a pi sobre 2 es el plano XY. ¿Estamos? O sea, ahí ustedes tienen que imaginar conos que se van abriendo para generar todo el volumen. Pueden hacer eso, pueden imaginar un cono que se va abriendo hasta generar el volumen. Sí, se entiende, profe. Entonces, tita igual 0 es el límite inferior y tita igual a pi sobre 2 es el límite superior. Y para lambda tienen que generar ahora los planos lambda constante. ¿Y qué planos lambda constante limitan nuestro recinto? 0 y pi sobre 2 también. Exactamente, lambda igual 0 genera esta pared acá. ¿Está? Claro. Y iría hasta el plano IZ. Y lambda igual a pi sobre 2 genera la otra pared, esta. Entonces lambda igual 0 a lambda igual a pi sobre 2. ¿Estamos? ¿Me ubican? Si no lo entienden, no se preocupen, porque no es sencillo, ¿no? O sea, tienen que aprender a visualizar estas superficies. La idea no es que no se preocupen, sino no se preocupen demasiado, eso sería, ¿no? O sea, a medida que pasa el tiempo y si siguen sin entender, ahí sí tienen que preocuparse, ¿no? Ese es el... Claro, hasta ahora estas figuras se ven bastante simples. Son circunferencias. sí, es así. Y bueno, la clave para entenderlo está acá en estas figuras. ¿Está? La clave para entender está en estas figuras. ¿Qué se genera haciendo tita igual constante? ¿Qué generamos haciendo lambda constante? ¿Y qué generamos haciendo rho constante? ¿Está? O sea, es lo primero que tienen que entender. ¿Mm? Y una vez que lograron eso, ¿no es cierto? Digamos, bueno, lo fundamental es siempre plantear los dibujos para ver bien el recinto y en ese recinto tratar de identificar estas superficies. ¿Mm? Que siempre como guía, tita igual 0 genera el eje Z y tita igual a pi sobre 2 genera el plano XY. ¿Está? Lambda igual 0 genera el XZ y lambda igual a pi sobre 2 genera el plano XY. Y rho constante genera esferas y rho igual 0 es el origen. ¿Estamos? Bueno. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? No. Bueno, este dibujo les da una guía, ¿no es cierto? Y es un caso en el que el límite de rho no es constante, sino que rho varía de rho 1, que podrá estar en función de tita y lambda, hasta rho 2, que puede estar en función de tita y lambda. ¿Estamos? Y siempre la imagen esa o la idea de generar un rayo
que parta del origen y buscar a quién encuentra primero y a quién encuentra después. ¿Está? A quien encuentra primero les da el límite inferior de ρ y a quien encuentra después le da el límite superior. ¿Estamos? Perfecto, profe. Sí, se entendió. Está. En general, los problemas van a involucrar superficies en donde los ángulos van a ser constantes. ¿Está? En esféricas. Bueno, digamos, quedan estos ejemplos. A ver, los vemos rápidamente. El ejemplo pide hallar el volumen del sólido limitado por encima por la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 2az. Tengan mucho cuidado, este no es una esfera centrada en el origen. Dice, y por debajo, por el cono z igual a x cuadrado más y, z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. Este es un cono cuyo ángulo es de 45 grados. Y ojo, esta esfera está centrada en z igual a a. Acá está el centro de esta esfera. Es cuestión de completar cuadrados acá, ¿no? Tarea que está hecha acá. Ingeniero, este tema también se suele usar para elipsoides y todo eso, ¿no? Para calcular el volumen. Y mirá, digamos, se pueden usar para cualquier tipo de superficie. Lo que sí, hay superficies hay volúmenes, perdón, que se resuelven en forma más sencilla cartesianas. Hay volúmenes que se resuelven en forma más sencilla en cilíndricas. Y hay volúmenes que salen más fáciles en esféricas. Y bueno, ¿qué tienen que lograr ustedes? Identificar en qué tipo de coordenadas la resolución es más sencilla, ¿no? ¿Qué significa eso? A ver, en general, si ustedes visualizan volúmenes que están limitados por planos, en cartesianas, los planos son de ecuación sencilla. Entonces, posiblemente esos volúmenes limitados por planos sean sencillos de resolver en coordenadas cartesianas. En cambio, si los volúmenes involucran cilindros, posiblemente sean sencillos de resolver en cilíndricas. Y si aparecen conos y esferas, posiblemente sean más sencillos de resolver en esféricas. ¿Está? Pero ojo con esa palabra, posiblemente. Está relacionado con qué son las figuras, la superficie que se genera manteniendo constante una de las coordenadas. ¿Está?
Bueno, no tenemos ya mucho tiempo, pero esto lo tienen que masticar un poco. Surge de un teorema ahí que dice que todo triángulo inscrito en una semicircunferencia es rectángulo. Todo triángulo. Y eso les permite escribir la ecuación de esta esfera en forma relativamente sencilla, ¿no es cierto? Y si no, lo que tienen que hacer es reemplazar aquí, aquí, aquí y aquí por sus equivalentes en esféricas, y de ahí pueden deducir la ecuación de esta ecuación que les da la esfera centrada en A, en Z igual a. ¿Estamos? Bueno, entonces ρ igual 0, ¿no es cierto?, es el origen, y ρ igual a 2 veces A por coseno de tita es la esfera que no está centrada en el origen. Acá tiene el límite para tita y los límites para lambda. Entonces, en definitiva, el volumen se resuelve con esta integral, desde ρ igual 0 hasta ρ igual a 2 veces A por coseno de tita, desde tita igual 0 hasta tita igual a pi sobre 4, y desde lambda igual 0 hasta lambda igual 2pi. ¿Estamos? Los límites de tita surgen de aquí, ¿no? El eje igual z les da tita igual 0 y tienen que llegar hasta el cono. Y el límite de lambda, bueno, es porque es todo el volumen, no dice el primer octante, ¿no? Sino que es el volumen limitado por arriba por esta esfera y por debajo por este cono. Entonces son los 4 octantes. ¿Está? Si aquí dijera primer octante, iba a ser de 0 a pi sobre 2, el límite de lambda. ¿Está? ¿Estamos? Esto a la tarde van a encontrar las guías estas en el aula virtual, así que de ahí las pueden bajar, ¿no es cierto? Y bueno, traten de seguir estos dos ejemplos para colocar los límites en coordenadas esféricas. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Sí? sí, el cono tiene otro ángulo que es ¿Cómo? distinto a sobre 4. De tita sería. Si tiene Sí, otro sí. ángulo de tita. Ujú. ¿Cómo puedo calcular? ¿Cómo puedo sacar? No, lo que pasa es que acá en la ecuación del cono, esta es la ecuación del cono a 45 grados. Sí. ¿Está? O sea, un cono de esta ecuación con un factor aquí te va variando el ángulo de apertura del cono. O sea, tiene que haber un numerito aquí, ¿no es cierto? Si este vale 1, es el cono que es este que está acá de 45 grados. Si este número cambia, ¿no es cierto?, te va a dar otros ángulos. ¿Estamos? Sí, entendí. Bueno, y acá simplemente ya para terminar, son algunos dibujos, ¿no es cierto?, de por qué se introducen estas coordenadas cilíndricas y esféricas. Es porque hay determinados dispositivos que son fáciles de describir, ¿no es cierto?, en coordenadas cilíndricas o en coordenadas esféricas.
Entonces acá demuestra, por ejemplo, una grúa, que básicamente la grúa lo que puede hacer es girar sobre el eje, mover este carro en un sentido u otro y elevar o bajar la carga, ¿no? ¿Está? Y bueno, acá están variando Z, acá están variando Rho y acá están variando lambda. Y lo mismo ocurre en este brazo robótico, ¿no es cierto? En donde, bueno, acá tienen unas garras que pueden capturar algún objeto, ¿no? Y moverlo. Y básicamente de vuelta pueden cambiar esta distancia, ¿m? O pueden mover esto en sentido vertical, ¿no es cierto? O pueden rotar alrededor de este eje. ¿M? Y ahí tienen, ¿no es cierto?, la variación de Rho, la variación de Z y la variación de lambda. Y aquí, bueno, un radar, sino que en realidad el radar puede hacer una rotación sobre un eje o la rotación sobre el otro eje. ¿Está? Y si está siguiendo un objeto, puede determinar esta distancia, ¿no? Entonces, en realidad lo que él hace es medir esta distancia y mide estos dos ángulos. Y de esa forma, ¿no es cierto?, puede identificar la posición de este objeto, ¿no? Y fíjense que, por su naturaleza, esto trabajaría en coordenadas esféricas. ¿Está bien? Y también, bueno, para reflexionar de eso que les decía hoy, del movimiento de la cabeza, ¿no? Entonces, fíjense que si bien a nosotros las coordenadas cartesianas son las que nos parecen naturales, fíjense que nosotros, los seres humanos, no trabajamos en coordenadas cartesianas. Nosotros trabajamos en coordenadas esféricas. ¿Por qué razón? Porque seguimos los objetos, ¿no es cierto?, con la vista, ¿no? Y determinamos la distancia, bueno, la distancia es por una cuestión de comparación, ¿no es cierto? Pero básicamente lo que hacemos es seguimos objetos con la vista, en algunos casos moviendo la cabeza, y en ese caso ese movimiento de la cabeza nos está dando, ¿no es cierto?, los dos ángulos, el θ y el lambda. Y con la vista identificamos los objetos y bueno, por una cuestión de comparaciones determinamos a qué distancia aproximadamente se encuentra, ¿no? Está bien, pero nuestra visión del mundo no está hecho en coordenadas cartesianas. Nosotros vemos el mundo en coordenadas esféricas. ¿Entienden? Entonces, el porqué de estas coordenadas, bueno, nosotros en cálculo 2 fundamentalmente vamos a usarlo para, digamos, hacer estos cálculos de volumen, momento de inercia. Y bueno, digamos, la mayoría de los componentes mecánicos, por ejemplo, tienen forma cilíndrica. Los ejes, la mayoría de los elementos mecánicos, muchos, ¿no es cierto?, tienen formas cilíndricas. Entonces ahí las coordenadas cilíndricas nos permiten resolver en forma sencilla problemas que por ahí en cartesiana serían bastante complejos. Pero simplemente, bueno, está para que piensen de que estos elementos, ¿no es cierto?, los podemos describir fácilmente en coordenadas cilíndricas o esféricas. Y bueno, lo más elemental en el caso de los movimientos de las cabezas, de la cabeza de cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, para entender los ángulos lambda y θ, ¿no? ¿Está? ¿Qué es lo que hacemos al negar o al afirmar con la cabeza? Estamos trabajando con estos ángulos. ¿Estamos? Bueno, esto sería la parte teórica de coordenadas cilíndricas y esféricas. Sí, lo que
lo que sí queda pendiente es una parte teórica. Posiblemente voy a coordinar ahí con la parte práctica, y posiblemente esa parte teórica pendiente, que simplemente es una fundamentación y ver de dónde sale el jacobiano, posiblemente la vamos a hacer este viernes, quiero decir, este viernes. ¿Está? Simplemente es para darle un fundamento teórico de dónde salen los jacobianos de la transformación. De todas formas, para resolver los problemas, recuérdense, el jacobiano de polares y de cilíndrica es el mismo, y es el radio ρ, y el jacobiano de coordenadas esféricas es ρ cuadrado seno de tita. ¿Está? ¿Estamos? Así que espero... Yo voy a coordinar, digamos, y vamos a ver cómo avanzamos, pero nos quedó pendiente una partecita teórica que es para entender de dónde sale el jacobiano nada más. Con esto entonces finalizamos la clase de hoy. Tienen la actividad práctica de mañana y el jueves, y veríamos esa cuestión el viernes. ¿Estamos? Perfecto, Con profe. esto Muchísimas finalizamos. gracias. Y simplemente para recordatorio nada más, con esto finalizamos este bloque de integrales, ¿no es cierto? Y bueno, el lunes próximo sí ya avanzaríamos con otros temas. ¿Estamos? Que tengan un buen día.